La arquitectura del sistema se basa en procesos de ETL. ETL son procesos de extracción, transformación y carga de datos. Estos procesos de ETL toman una base de datos de origen, que en este caso es la base de datos de SIAP, la base de- del sistema de personal del ODELAR. Esa es la base de datos de producción. Vamos contra los datos reales que están en producción. Y a partir de un proceso de transformación, se extraen los datos, se transforman y se cargan los datos en la base de datos de Trébol. Luego, a partir de algunos componentes de análisis de datos, se leen esos datos de Trébol transformados y se presentan los reportes o análisis que se quieran realizar sobre los datos. En este caso, el foco principal de los datos son las designaciones de SIAP. Esta carga de datos tiene una frecuencia mensual. Todos los días 15 de cada mes se realiza una extracción de los datos de SIAP y se carga en la base de datos de Trébol de forma acumulativa, o sea, se mantienen datos históricos de cargas anteriores. Eh, Se utilizan algunos filtros para esa extracción. Hay dos filtros, una es el fecha filtro desde y una fecha filtro hasta. Eh, Esos filtros es el primer día del mes, del mes anterior en el que se realiza la carga y el del mes actual de la carga. Como para tener una idea más visual de esos filtros, por ejemplo, nosotros tenemos una carga de datos que se realiza el 15 de julio. Los datos que se están cargando el 15 de julio son datos de junio, de datos de SIAP de junio. La fecha de datos que va a figurar en el sistema va a ser el 1 de julio, que es como una fecha de corte de los datos, y se tienen en cuenta ahí esas dos fechas de filtro. Una es el 1 de junio y la segunda es el 1 de julio. Las asignaciones que comiencen mucho antes y terminen mucho después de esas dos fechas de filtro, no va a haber ningún problema porque siempre van a caer dentro de ese rango de fechas. Las asignaciones que son un poco más problemáticas son las que finalizan en junio o comienzan en junio. Entonces, para designaciones que finalizan en junio, pero que aún están vigentes en junio, se controla que la fecha de egreso de la asignación sea mayor a la fecha filtro desde. Entonces, ahí con eso contemplamos que esas designaciones que quedan en ese rango de fechas se tienen en cuenta para esa carga. Y lo mismo para las designaciones que comienzan en junio, se hace el control de que la fecha de ingreso de esa asignación sea menor a la fecha filtro basta. Entonces quedan como dentro de ese periodo de junio, que son los datos que estamos cargando. Esas son consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de leer estos datos, porque puede que encuentren inconsistencias y son esos los filtros que se tienen en cuenta para la carga. Esos filtros también se tienen en cuenta para los conceptos asociados a las asignaciones, no solo para la asignación en sí.